Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. Obviamente, después de un episodio completo y magníficamente entretenido. Los desarrollos explosivos nos estarán esperando en el episodio 28. La lucha de Orhan y Şengül para detener a los hombres traidores que asaltaron sus casas. Presagiará un evento muy grande y nuevos desarrollos. Mientras Orhan, que quiere defender a su familia con una pierna, hace todo lo posible, Şengül se resistirá para proteger su vida y a Emel. Como podemos ver en el tráiler, ocurrirá un evento impactante cuando Şengül suelte el arma de la mano del hombre que está tratando de detener con un palo. Y luego Orhan crece. Orhan, que hace uso de su derecho a la autodefensa, habrá herido a este hombre con la pistola que dejó caer de la mano del pérfido que violó la casa. Cuando el hombre se agarra del hombro derecho, el traicionero no morirá, pero dejará restos. Orhan o Şengül informarán a la policía y al joven después de la lesión de este hombre. La policía detendrá tanto a Orhan como al herido. Como entendemos por la declaración de Kadir de que te mataré, el hombre está vivo y está arrestado como herido. Orhan, quien lo hirió, también será detenido. Según nuestra estimación aquí, Orhan no irá a la cárcel por usar su derecho a la autodefensa para proteger a su familia. Pero la red de fraudes será detenida por la familia Eran y será capturada por la redada policial. Además, Kadir puede intentar luchar contra los hombres traicioneros que sucumben a su ira y atacan a su familia. Pero Orhan, los primos de Şengül Eran intentarán detener a Kadir para que no le sucedan nuevos problemas. A la familia de las cuatro ramas. El incidente de los pandilleros, que serán encarcelados por la policía, llegará a su fin. Volvamos a Eran. Al final de este evento que aterrorizó la agenda de la familia Atakul, Akif Bin intentará mantener a su familia, es decir, su orden establecido, con ruegos. Pero Kaan se instalará con Susan después de ser expulsado de la casa. Este evento inesperado para Melissa y Nebos casi sacudirá la autoridad de Akif y se convertirá en un desastre para su hija y esposa. De esta forma, la razón por la que Doruk ha abandonado la casa será claramente entendida por su madre y Melissa. En otras palabras, Doruk dirá que él sabe la verdad, pero como no puede hacer nada para que Melissa y su madre no se molesten, ella intenta permanecer en silencio y tratar de establecer un orden que se mantenga por sí solo. Pies. El hecho de que Nebahat diga que se divorciará de ti demuestra que comprende lo acertadas que son las advertencias de Susan. Incluso si Doruk parece estar en casa debido a esta crisis familiar, creo que solo dirá que Akif no está en casa para regresar a casa. Así que parece que Akif suplicará a su familia y prometerá arreglarlo todo, pero no será tan fácil como parece. Nuestras predicciones sobre la memoria USB, que estábamos esperando desde el comienzo de la segunda temporada, resultaron ser correctas. Las imágenes volvieron a estar en manos de otra persona, no de los hermanos Eran. Esta persona es Kaan. Omer probablemente lo habrá sacado de su bolsillo y le habrá dado una memoria USB a Kaan o Fikir para que haga su tarea. Kaan también verá las imágenes de Akif matando a Billy. Kadir, que no había podido ver las imágenes en la computadora de Doruk antes, cuando estaba en la punta de su nariz, no se molestó en abrir la memoria USB que le dieron los taxistas. Después, se cansó del discurso de Omer Ulkan y no vio el vídeo. Los juegos de Kaan comenzarán a continuación. Entonces Kaan entregará en secreto un sobre a Kadir. La nota en el sobre serán las palabras "sé quién mató a tu padre" como se ve en el tráiler. No creo que un joven como Kaan, que ve a su padre como un modelo a seguir y es enviado de casa justo cuando está a punto de vincularse con él, lo contratará y lo enviará a la cárcel. Parece que Kaan superará rápidamente el efecto del impacto cuando vea estas imágenes. Conservará las imágenes que Susan y Fikir vieron en su casa y no las mostrará. Aunque se pregunte y pregunte ¿por qué si Great aprende, Akif irá a la cárcel? Kaan pondrá en marcha un plan en él. ¿Qué tendrá? La oportunidad de sostener a su padre Akif en sus palmas. Primero le entregará el sobre a Kadir,
luego aparecerá frente a Akif y le tomará su palabra de que sé lo que hiciste y si no quieres quedarte en prisión de por vida, harás lo que te diga. Cuando Akif Khan sepa la verdad, se sorprenderá al principio, pero luego se verá obligado a hacer lo que quiera. Entonces, después del acuerdo entre padre e hijo, Khan se sujetará a las cuerdas. Una vez más, el proceso continuará antes de que los hermanos Eran conozcan la verdad. El hecho de que Akif dejará la serie si es el papel principal y va a la cárcel requiere esto de todos modos. Mi conjetura es que al menos hasta el final de esta temporada, la información de que fue Akif quien mató a Billy no será revelada, y la aventura continuará así. Además, también se ha confirmado el detalle sobre el caso de custodia de Great y Susan, que expresé en mi análisis anterior. Así que el próximo objetivo de Khan no serán cosas fáciles como coches o dinero para Akif. En otras palabras, intentará presentar una demanda de paternidad con la sabiduría dada por Khan Fikir y Susan y tratará de obtener la propiedad que se merece de Akif. Por supuesto, si Akif no se lo impide. Entonces, la receta de la salvación entrará en vigencia para Susan y Great. Después de todo, a cambio de abrirle su casa a Khan, supongo que Khan pensará en hacerles un favor cuando obtenga dinero. Si hablamos de nuestra pareja almohadilla Aiber, parece que Berk ha pasado el paso positivo, no tendrá sentido que Sengul corra en ayuda de Aibike y su familia. En mi opinión, la reacción de Sengul es un poco exagerada. Pero, como entendemos por la forma en que gritó hasta el punto de saltar en el aire y dijo que si te veía con ese chico, te recogería en la escuela. El punto de vista de Sengul hacia Berk no ha cambiado. Después de eso, Orhan y Ulkan intentarán suavizar a Sengul que Berk es un buen joven. De hecho, creo que por alguna razón, estaremos en la esquina opuesta. Es decir, la reacción de Sengul hacia Aibike cambiará dentro del episodio. Por tanto, creo que no habrá ningún obstáculo para nuestra pareja almohadilla Aiber. Creo que se lo merece más que nada por todo el bien que ha hecho Berk y por el hecho de que impidió que despidieran a Orhan en el último episodio. Mientras nuestra pareja almohadilla Asdor continúa su devoción superando todos los obstáculos, supongo que Nevos tendrá la oportunidad de comprender mejor a sus hijos después de este último incidente. La verdad que subyace al amor de Melissa por Kadir y Doruk por Asille es que los hermanos Atakul ven en los hermanos Eran la honestidad, la vida honorable y la bondad que no pueden ver en una familia falsa y falsa a pesar de la riqueza. En otras palabras, aunque su madre Nevos no puede ver las mentiras de Akif en el sentido de ser una rubia estúpida todo el tiempo, su hijo se da cuenta de qué tipo de hombre es Akif y, por lo tanto, encuentran el amor puro y limpio y la vida honesta que no pueden ver en la familia Eran. El hecho que nos sorprendió a todos a lo largo del episodio fue el acercamiento de Omer y Susan. Ahora, en la mente de todos nosotros, ¿serán los dos pareja? Pregunta resuena. De hecho, aunque no le gustaba Omer Susan, no quería que ella se sintiera sola e infeliz, así que dio un paso para ayudarla a ir al baile. Pero los hechos llegaron a tal punto que retrataron a nuestra pareja como el rey y la reina de la noche, como si fueran amantes. Susan se había enamorado de Kadir y Khan antes, pero no pudo encontrar lo que estaba buscando. Creo que no nos sorprendería que Seb y Susan se enamorara de Omer esta vez. El personaje de Dora ha sido anunciado con anterioridad, pero parece que la participación de esta actriz se ha pospuesto o cancelado. Por lo tanto, por ahora, el tema de Omer y Susan seguirá siendo una pareja sorpresa para nosotros. Después de este episodio, donde vemos los buenos desarrollos de Ulkan y Great, ya podemos adivinar que Ulkan estará celoso de Merak porque Khan se queda en la misma casa que Merak. Además, aunque Tolga llegó para ayudar en la lucha, la imagen del rey del mal aún no se ha aclarado. Por esta razón, si está interesado en Zemile, seguirá ocurriendo un conflicto entre los hermanos Tolga y Eran. Verlo en el segundo análisis del tráiler. Gracias por tu apoyo. Encontramos en los comentarios. Mantenerse sano.